Gracias por estar con nosotros. Continuando con nuestra serie de videos de refrigeración con R600A, vamos a iniciar la parte número 2 de estos capítulos. Vamos a empezar hablando de las normas de seguridad con el R600A. Vamos a empezar entonces a numerarlas. La principal desventaja del R600A es su inflamabilidad. Esto implica un manejo determinado y precauciones de seguridad. Vamos a ver este punto de la inflamabilidad y las principales medidas que debemos conocer, los principales procedimientos que debemos tomar para evitar inconvenientes con el manejo de este refrigerante. Son necesarias precauciones de seguridad en concentraciones grandes de isobutano. En realidad, el peligro que pueda tener manejar el R600A está principalmente enfocado en concentraciones altas. Estas concentraciones altas nosotros no las vamos a tener en equipos de refrigeración doméstica. Recordemos que en el video anterior, en la parte número 1 de esta serie, hablamos que los equipos de refrigeración doméstica que usan el isobutano R600A se caracterizan por tener cargas bastante bajas de refrigerante. Inclusive hablamos que una nevera que tradicionalmente puede llevar cerca de 120, 150 gramos, con R600A va a estar en el orden de los 40, 50 gramos. Esto va a depender, claro, del tamaño de la nevera, pero en promedio lo que siempre se va a cumplir es que la carga con estos refrigerantes va a ser muy baja con respecto a las cargas que estábamos acostumbrados con el R134A y con el R404A. Son necesarias precauciones de seguridad en concentraciones grandes de isobutano, las cuales no vamos a tener con facilidad. Ya vamos a abordar un poquitico más de este tema de las concentraciones, que es bastante importante para trabajar con seguridad y no arriesgarnos cuando vamos a hacer algún mantenimiento. Para que se produzca un accidente se tienen que cumplir dos condiciones. Importante esto: A, una mezcla inflamable de gas y aire. Atención con el primer punto, una mezcla inflamable de gas y aire. Ya vamos a explicar eso qué es. Y B, un tipo de ignición a ciertos niveles de energía o temperatura. Vamos con la parte A. La carga máxima de refrigerante se fija en 150 gramos. Es decir, las normas estipulan que un equipo debe estar con un máximo de 150 gramos. Ya hablamos que como las cargas son bajas en estos equipos, pues difícilmente una nevera doméstica va a estar por encima de este valor. Va a estar por debajo, y va a estar por debajo bastante de este valor. Para que se forme una atmósfera explosiva, la concentración de gases, esto es definiendo el concepto anterior, para que se forme una atmósfera explosiva, la concentración de gases, vapores o nieblas inflamables en el aire debe estar dentro de un determinado rango. Para que esa atmósfera sea considerada explosiva, deben estar las concentraciones en un determinado rango. Dicho rango de los límites de explosividad de una sustancia inflamable está delimitado por unos límites inferiores y unos límites superiores. Vamos a hablar en lo que respecta al refrigerante 600A. El nivel de explosión mínimo para el R600A es aproximadamente de 8 gramos por metro cúbico. Vamos a entender este valor. Para que una atmósfera con R600A, en caso de una fuga, sea explosiva, debe haber una concentración en el ambiente mayor a 8 gramos por metro cúbico. Pues vamos a analizar. Es poco probable que esto ocurra, porque si una nevera o un equipo está alrededor de los 50 gramos, ¿verdad? Y está en un espacio ubicado, vamos a suponer, un salón, un local pequeño, puede ser la cocina o puede ser una especie de sala comedor. Vamos a imaginarnos, si el equipo tiene 50 gramos y ocurre una fuga, y por más que el salón esté completamente cerrado, para que este gas, imaginémonos que esos 50 gramos vayan a llenar todo este salón. Un salón promedio, ¿cuánto puede tener de longitud? Vamos a imaginarnos en algún momento un salón de 3 por 3 por 2, o sea, 3 por 3, largo por ancho sería 9, 9 por 2, 18. Tendríamos 18 metros cúbicos de volumen en un espacio pequeño, y una nevera que tiene 50 gramos, o sea que si tenemos 50 gramos para 18 metros cúbicos nos da un valor de concentración muy baja y está muy lejos de los 8 gramos por metro cúbico, que es el parámetro que podemos considerar una atmósfera explosiva. Entonces siempre vamos a estar por debajo de este valor
Esto nos va a dar un poquito, nos va a dar mayor, esta información nos va a dar mayor seguridad en cuanto al trabajo con este refrigerante. Este valor es la concentración mínima de R600A en aire, por debajo de la cual la mezcla no es explosiva. Si estamos por debajo de este valor, la mezcla no va a ser explosiva. Es decir, si no estamos directamente con el ubicando la flama en el punto donde está la fuga, si no estamos ahí directamente, si no estamos alejados, pero si tenemos una concentración por debajo de este valor, no va a haber explosión por más de que haya la flama, porque estamos por debajo del nivel, si no estamos aplicando la flama directamente en el punto de fuga. Por eso es tan importante, y lo vamos a ver en los puntos que vienen, de evitar las chispas en el sistema, porque esas chispas sí están cerca del refrigerante 600A, mientras que la atmósfera va a mantenerse siempre por debajo del límite inferior. Continuamos. Si se pretende que una determinada mezcla de gases o vapores inflamables en aire no produzcan una atmósfera explosiva, será necesario mantener una concentración que se mantenga por debajo del límite inferior de explosividad. Eso lo vamos a alcanzar por lo mencionado anteriormente. Las concentraciones van a ser siempre bajas porque los equipos llevan poca cantidad de este gas. Continuamos. Los compresores para R600A tienen protectores internos y sistemas de arranque PTC o relés especiales. Esta parte es bastante importante. Si estamos trabajando con una nevera que trabaja con R600A, no podemos cambiar el relé a un relé cualquiera. Tenemos que trabajar con relés o sistemas de arranque tipo PTC o los mismos relés especiales que tienen, que nos van a evitar que una posible chispa esté en contacto, esté cerca, en el caso que se presente alguna fuga. En el caso que se presente alguna fuga, entonces la chispa no esté cerca de la fuga. Entonces no podemos nosotros cambiar el relé y colocar el relé que usábamos para los otros refrigerantes, porque podemos tener inconvenientes si se presenta una fuga. Entonces este punto sí tiene bastante importancia. No se puede producir chispas cerca del compresor, ya que en caso de fugas no se puede garantizar la mezcla con el aire por debajo del límite de explosión. Si estamos cerca del compresor, no podemos garantizar la mezcla con el aire por debajo del límite, pero si estamos cerca al punto de fuga. Se debe separar las cámaras que contienen los refrigerantes de los puntos que tienen elementos eléctricos de corte. Si es posible, la parte eléctrica en todo lo posible debe separarse. Ya estamos hablando no de refrigeración doméstica, sino estamos hablando ya de cámaras más grandes. Tenemos que separar todo lo que se pueda la parte eléctrica del circuito de refrigeración. Se deben utilizar modelos de termostatos e interruptores aislados. Esta parte, la que conversábamos la vez pasada, se deben utilizar modelos de termostatos e interruptores aislados que eviten la entrada de R600A y que puedan alcanzar los contactos. Se trabaja con accesorios especiales para este refrigerante que van a evitar a toda costa que en caso de presentarse, siempre es en caso de presentarse alguna fuga, este refrigerante puede alcanzar los contactos donde puedan originarse chispas cuando hay arranques. El riesgo por asfixia es bajo porque los equipos con R600A se caracterizan por cargas de refrigerante bajas. Aquí también hay que prestar atención. El refrigerante no es como tal, él solo no va a producir la asfixia, sino la asfixia se produce porque desplaza el aire por ser más pesado. El R600A tiene una densidad superior y siempre va a intentar desplazar el aire. Pero el riesgo va a ser bajo porque, por lo mencionado anteriormente, siempre en los equipos domésticos vamos a tener bajas cargas. En el caso de refrigeración, sin embargo, para tiendas, aquí sí hay que prestar atención, pero esto no es para las personas, para los técnicos, sino es más enfocado para las personas que se encargan de comercializar. Sin embargo, para tiendas o depósitos donde se almacenen recipientes con cantidades altas de refrigerante 600A, se deben tomar en cuenta que elevadas concentraciones de refrigerante en el ambiente que sean causadas por alguna fuga pueden desplazar el aire. Entonces, estos lugares es conveniente que tengan cierta ventilación. En el caso que ocurra una fuga, pues el R600A puede descargarse al ambiente